Le pedía, le rogaba y le suplicaba a Dios que me permitiera ser mamá, pero no pasaba. No sabemos si Él un día va a poder festejar el Día del Papá. Él no es un genio que tú le frotas la lámpara y Él te cumple un deseo. Más que aceptar, creo que me empecé a resignar. Pasamos, me hicieron la prueba de sangre. Si parece natural, si miles de bebés están naciendo en este momento, si mi amiga, mi prima, mi vecina, incluso adolescentes sin desearlo, se están embarazando, ¿por qué yo no puedo? Soy Sam Rodríguez, soy testigo de la gracia, de la paciencia y de la misericordia de Dios. El episodio de hoy es No podía ser madre y Dios lo hizo posible. Si Él hizo el milagro en mi vida, también puede hacerlo en la tuya. ¿Por qué queremos ser padres? Hay muchas razones por las que deseamos convertirnos en papás. Hay razones egoístas, hay razones válidas. Una razón egoísta podría ser: quiero ser mamá o papá porque quiero que alguien me cuide de viejo, porque ¿quién me va a ver cuando esté viejo? Esa es una razón, pudiera ser catalogada como egoísta, porque solo pienso en quién verá por mí cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo. Pero hay razones válidas, como un deseo genuino, un deseo nato de reproducirnos, de formar una familia, contribuir a criar un ser humano que tenga lo mejor de mí, lo mejor de mi pareja y pues sea una persona de bien. Puede ser esa una razón pues aceptable, digamos, entre nuestros deseos de convertirnos en papás. Y bueno, yo hoy vengo a hablarte a ti que seguramente en este momento, y por eso estás viendo este video, anhelas y deseas convertirte en papá o en mamá. Pero ¿qué pasa cuando lo deseamos mucho, anhelamos mucho convertirnos en papás y no lo podemos lograr? Yo te platico que hay una parte en la Biblia donde nos habla de una mujer que, como tú y como yo, en algún momento deseamos convertirnos en mamás, no lo podía lograr. Hay varias cosas que pasan cuando lo estamos anhelando, cuando lo estamos deseando, que nos ponen en una situación muy difícil. Te voy a leer esta parte en la Biblia que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo, vamos a empezar a leer desde el 6. Había una mujer que se llamaba Ana, que tenía un esposo que se llamaba Elcaná. Y les voy a leer esta parte. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí nos habla de que Ana tenía una rival, que era la otra mujer de su esposo. Ella sí podía tener hijos, y dice, la irritaba, la enojaba y la entristecía. Hay gente que nos irrita, que nos entristece, que nos enoja cuando nos está preguntando constantemente, ¿para cuándo los hijos? Muchas veces esa gente no sabe por lo que estamos pasando. A veces no lo decimos, no decimos, pues lo estoy intentando y no puedo. Quisiéramos, ¿verdad?, que todos lo supieran, pero a la vez no, porque es algo que no les interesa. No sé cuál sea tu situación. Yo ya pasé por eso. Yo me enojaba muchísimo cuando me preguntaban, ¿para cuándo los hijos? Me daba enojo y me daba tristeza. Yo me identifico 100% con Ana, porque los sentimientos que tuvo Ana en esa situación son muy similares y yo creo que tú también te vas a identificar.
Bueno, vamos a leer más adelante. Dice, y Elcaná su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Quién se identifica con esto? Que dice, lloraba y no comía. Tan así era la tristeza de Ana, que no comía, que se ponía muy triste. Y su marido le hacía una pregunta que ni se pregunta, ¿verdad? No, la pareja no es suficiente. Siempre anhelamos y deseamos convertirnos en mamás. Vamos a leer más adelante. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Quién no lo ha hecho? Cuando tenemos el deseo, el anhelo ferviente de convertirnos en padres, sí o no, oramos y lloramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios. Yo sé que a lo mejor aquí va a haber gente que no crea en Dios o que pues no sé a quién le hayas pedido con tu corazón y fervientemente que te permita ser madre. Pero sí sé que lo has orado, lo has llorado, lo has suplicado, lo has implorado y no pasa. Y eso es muy doloroso. Dice la historia en la Biblia, la historia de Ana dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Cuando estamos en el proceso de querer convertirnos en mamás, hacemos hasta lo imposible. Sinceramente, yo nunca me sometía a ningún tratamiento, incluso a mí me daba miedo ir al médico, porque yo tenía miedo de que me fuera a decir que yo no iba a ser mamá nunca. Sí lo pensé, sí lo quería hacer, pero era más mi miedo porque no quería enfrentarme a esa realidad. Yo platicaba con mi esposo y le decía, vamos para ver quién no puede. Total que nunca lo hicimos y hicimos algo diferente, que fue pues esperar en Dios, pero fue una espera muy difícil. No fue fácil. Yo quiero decirte que Dios responde la oración y la petición de tu corazón. Aquí más adelante vemos que a Ana dice que hizo algo muy importante. Dice, en el versículo 18 dice, y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana dice que fue primero al altar delante de Jehová y derramó su corazón, su petición, incluso le dijo que le iba a entregar a su hijo. Que ese es otro tema muy importante. ¿Para qué queremos tener hijos? Esa es una pregunta que debemos hacernos muy bien todos, porque si es una razón egoísta, debemos de volver a analizar y ver por qué lo queremos hacer, porque un hijo es más que un beneficio que yo voy a obtener. Aquí Ana entregó a su hijo a Jehová, lo dedicó, y Samuel fue un profeta que toda su vida sirvió a Jehová. Entonces, ¿para qué queremos nuestros hijos? Esa es una muy buena pregunta.
Pero bueno, volviendo al tema, dice, ¿qué debemos de hacer? Dejar nuestra petición delante de Jehová, en el altar. Ahí donde nuestra vida puede tomar un rumbo diferente. Porque en la vida de Ana pasó así. Ella fue al altar y dejó ahí su petición. Después de eso, dice, se levantó, comió y no estuvo más triste. Y siguió con su vida, hizo lo que tenía que hacer, confiar en que Dios le daría el hijo que ella estaba esperando. Aquí quiero decir algo importante. Nadie más te va a dar un hijo, solo Dios. Tú puedes ir al médico, tú puedes ir con la curandera, con el chamán, te puedes parar de cabeza. Pero si Dios no quiere que seas mamá en este momento, en 1 año, en 2 o en los que lleves, no va a pasar. Pero si Dios ya tiene en sus planes que tú tengas hijos, los vas a tener tarde o temprano. Solo que aquí yo te vengo a hablar de la espera que tenemos que tener en Dios y solo en Él. Porque es el que tú seas madre o no, depende total y absolutamente de Dios. Y eso, creas o no en Él, esa es una realidad. ¿Ok? Y bueno, yo les quiero platicar de mi testimonio. ¿Qué pasó? ¿Cómo me fue a mí? ¿Qué hice? El secreto, ¿verdad? No hay secreto. Yo les comenté, pues yo platicaba con mi esposo y todo, y decidimos esperar. Solamente estuvimos orando, estuvimos pidiendo. Yo lloraba, yo me sentía muy mal, me sentía muy triste. La verdad, yo a veces hacía cosas y de repente me ponía a llorar. A lo mejor dicen, hay un dicho que andaba por la calle de la amargura llorando por un hijo que no sabía si iba a poder tener. Pero deposité mi confianza en Él y no fue fácil. No les voy a decir que fue fácil. Algo de lo que hizo Ana lo hice yo. Y no digo que esto sea el secreto o la receta, pero creo que yo empecé a resignarme más que aceptar. Creo que me empecé a resignar que no iba a poder ser mamá. Porque no fui al médico, no hice nada, simplemente continué con mi vida. Y fue muy doloroso porque pues no sabía si iba a poder ser mamá o no. Pero yo oraba. Y yo recuerdo que mi oración empezó a cambiar. Yo antes le pedía, le rogaba y le suplicaba a Dios que me permitiera ser mamá, pero no pasaba. Entonces, pues yo empecé a resignarme, empecé a cambiar mi oración y yo empecé a decirle a Dios que si yo no iba a poder ser mamá, yo lo iba a aceptar porque era su voluntad. Pero le decía yo que me ayudara a quitarme el deseo de ser mamá. Porque imagínate cómo vivía Ana, imagínate cómo vivía yo, imagínate cómo es una vida sufriendo por esto. Yo creo que tú lo estás pasando, yo creo que tú lo estás viviendo y yo te entiendo. Es muy doloroso y es muy difícil. Yo no sabía qué iba a pasar, pero yo le decía a Dios, yo acepto que no voy a poder ser mamá. Si tú no quieres que sea madre, lo voy a aceptar. Le decía yo, pero quítame el deseo de ser mamá y sobre todo también quítale el deseo a mi esposo de ser papá. Porque era un deseo de los dos, era un deseo de pareja. Y los dos sufríamos porque no sabíamos qué pasaba. Y mi oración empezó a cambiar hacia eso. Y yo, de verdad, les digo, ahí fue cuando yo estando una vez en mi trabajo, yo tengo mi propio negocio y yo ahí me tocaba predicar en la iglesia
el día del papá, lo recuerdo muy bien. Y yo oraba para que Dios me diera la palabra para la iglesia en esa ocasión, pero pues siempre oraba por mi sentir, porque pues yo me sentía muy mal, porque no podía ser mamá y porque era en lo único en lo que pensaba. Yo me sentía realizada en el ámbito profesional, en el ámbito emocional, en el ámbito amoroso, pero en la cuestión de ser mamá me sentía yo, pues no fracasada, pero me sentía que no iba a poder realizar ese anhelo. Y yo oraba a Dios y le pedía la dirección de ese día, pero antes de eso yo oraba por mi necesidad, por esta situación que estaba yo pasando. Y Dios es bueno y misericordioso conmigo, porque yo, después de estar ahí en el altar, de doblar mis rodillas con Él, llorar, orar y pues pedirle que Él me diera la palabra, Él me llevó a una palabra en la Biblia que cambió de verdad. En ese momento no lo entendí. En ese momento no lo entendí. Yo dije, esta palabra, que de esto voy a hablar el domingo, porque yo me estaba preparando para hablar el domingo. Y resulta que el Señor me lleva a una palabra que yo no entendí. Les voy a leer. Esta palabra está en Mateo 14, en el versículo, bueno, yo leí todo, pero les voy a leer el versículo al que el Señor me llevó, que es el 31. Dice, bueno, en este capítulo habla cuando los discípulos están en la barca en medio de la tempestad y Jesús va caminando sobre el agua hacia ellos. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Yo estaba en este momento, yo me sentía así, como caminando sobre el agua, ¿no? Y sin saber qué estaba pasando. Para mí era esa tempestad, pero yo confiaba en Dios, no en que me iba a dar un hijo, porque de verdad yo dudé, pero sí quería estar agarrada de su mano, porque sabía que iba a ser más ameno el dolor. Pero el Señor me decía, me contestaba aquí, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no sé si ustedes me vayan a creer o no en esto, pero de verdad, cuando yo leí esta palabra, yo veía como si las letras salieran del libro. Yo tengo esta Biblia donde toda la parte donde habla Jesús está en rojo. Y cuando yo leía esta parte, cuando dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo veía esta parte roja donde Jesús habla como si saliera de la Biblia. Y yo decía, ay, estoy como mareada, como que no sé, y cerraba mis ojos y respiraba y yo decía como, ¿por qué no? Y y no, otra vez lo volví a leer y otra vez así como si fuera en 3D, como si salieran así, letra por letra así. Y yo decía, esta palabra tiene que ver con lo que voy a hablar el domingo. Yo no lo entendía, pero aquí Dios me estaba contestando. Yo ya había cambiado mi oración a Señor, quítame este deseo, y el Señor me estaba diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque yo ya dudaba de que podía ser mamá. Y el Señor me estaba contestando aquí, pero yo no lo entendí. Y después resulta que
el día del papá pasó, estuvimos todos contentos y todo. Y yo estaba triste porque me sentía triste por mi esposo. Porque yo decía, no sabemos si él un día va a poder festejar el día del papá. Cuando el Señor me dio esta palabra, yo ya estaba embarazada, pero no lo sabía. No sabíamos. Dios es bueno, porque Él sabe en qué momento te va a dar la oportunidad de ser mamá o de ser papá. Solo dice, ¿por qué dudas? Confía en Él y Él hará. Y después de ese día que el Señor me contestaba aquí, yo no entendí. Terminé, no recuerdo de qué hablé ese día, pero Dios me dio la palabra para ese día. Y yo me quedé con esta palabra, dije, no sé qué está pasando. Después cuando fue un día que yo amanecí, un día así cualquiera, amanecí y no me sentía yo muy bien. Yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo? Me sentía bien, pero no tanto, y me sentía mal, pero no tanto. Y yo le decía a mi esposo, yo siento, en ese tiempo estaba yo haciendo ejercicio, estaba haciendo pesas. Y yo le decía a mi esposo, yo siento que si voy a las pesas me voy a desmayar, porque me sentía rara. Y decía yo, no sé qué me está pasando. Y mi esposo como que no me creía. Y dice, pues si quieres vamos al doctor. Y le dije, pues sí, porque yo a lo mejor necesito vitaminas, a lo mejor pues algo me está haciendo daño, a lo mejor me estoy sobrecargando en el ejercicio, no sé. Entonces mi esposo dice, pues vamos, te llevo al médico. Entonces yo le dije, pues sí, llévame porque yo la verdad no sé qué tengo. Y nos fuimos al médico, pero íbamos a pasar, había un laboratorio que está a un lado de mi trabajo, donde yo me hice muchas pruebas de embarazo ahí. Y yo le decía, bueno, vamos a pasar a hacerme una prueba. Y yo estaba segura, o sea, yo ya lo había dudado, yo ya estaba segura de que no iba a poder ser mamá prácticamente, porque yo recuerdo que ese día le dije a mi esposo, vamos a pasar a hacerme una prueba, nada más para descartar. O sea, a lo mejor dudaba, pero había un hilito de esperanza, no lo sé. Le digo nada más para descartar, ¿no? No me vayan a mandar a hacer una prueba y resulte que pues no me den medicamento, medicina pensando eso, cuando pues, tú y yo sabemos que no. Bueno, así era, tan así estaba yo ya dudando. Pasamos, me hicieron la prueba de sangre y resultó que dio positiva. No, pues en ese momento lloramos, nos alegramos, no sabemos ni qué hacer. Fue un momento muy hermoso. Yo solamente le di gracias a Dios porque yo le dije, viene de ti. Porque pues yo como les dije, no hice nada, no me tomé nada, no hice nada. Yo estaba haciendo mi vida pensando que ya no iba a ser mamá, resignada, más que aceptándolo, pues resignándome. Pero pues Dios lo permitió. Pues fueron los primeros 4 meses de embarazo, sí fueron un poco difíciles porque yo me la pasaba vomitando, todo me daba náuseas, incluso los olores agradables, y bueno, fue muy difícil, pero solamente fueron los 4 meses. De ahí en adelante, de repente un día ya se me quitó eso, pude estar bien. Mi hija nació sana, nació completa, nació todo bien, y todo es porque Dios así lo decidió, porque Dios lo permitió. Y bueno,
Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo ser mamá? Cuando ya tengo un diagnóstico, cuando ya es claro que no voy a ser mamá. Tú que ya estás en este diagnóstico, que a lo mejor tú sí ya fuiste al médico, que ya te dijeron que no vas a ser mamá, o tienes una enfermedad que no te va a permitir ser mamá, no lo sé, no sé cuál sea tu situación, que es algo definitivo. Lo primero que te puedo decir es que no importa el diagnóstico, Dios lo puede hacer. Si es su voluntad, puedes tener la enfermedad que sea, puedes estar diagnosticada, es más, incluso puedes ya estar en la premenopausia. Y en la Biblia incluso hay una mujer, Sara, ya tenía 90 años y tuvo un hijo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Cuando Dios quiere mostrar su poder, Él lo muestra y Él hace eso y más. Pero ¿qué pasa si no pasa? Si no puedes ser mamá, si ya es claro o incluso ya no tienes tu matriz. Yo solamente quiero que encuentres consuelo en esto. Dice la palabra que sus pensamientos son más altos, sus caminos son mejores que los que nosotros queremos. Si tú no puedes ser mamá, si ya es definitivo, lo único que te puedo decir es que te tomes de la mano de Dios, que le digas, acepto tu voluntad y que no te sueltes de Él. Es difícil, yo lo sé, pero es más difícil caminar sin Dios. Yo ahora que tengo mi hija, que Dios me permitió ser madre, yo te puedo decir que el todo en la vida no es ser mamá. Que si no puedes ser, no se acaba el mundo. Que si no puedes ser mamá, no es que Dios no te ame. Es que Dios tiene un propósito diferente para tu vida. Tú puedes decir, para ti es fácil decirlo porque tú ya tienes a tu hija. Créanme que Dios me ha dicho muchas veces que no a varias cosas en mi vida. Y después de un tiempo le he agradecido que me haya cerrado las puertas que me cerró, porque no era mi camino, porque no era mi propósito. Si tú no puedes ser madre y ya es un hecho, solo te puedo decir, tómate de la mano de Dios, acepta su voluntad. Nosotros no estamos en la tierra para ser madres o ser padres, y eso no es lo definitivo en nuestra vida. Lo definitivo en nuestras vidas es hacer su voluntad. Y si su voluntad es que no seas mamá, acéptalo y no te sueltes de Él. Dile que te lleve a cumplir el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios permitió que tú sí nacieras. Dios es sabio, Dios no se equivoca, Dios sabe por qué lo hace. Nosotros estamos aquí para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere, lo que Él decida. Nuestras vidas no son nuestras, son de Él. Y si nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él sabe por qué sí, por qué no, por dónde te va a llevar, por dónde vas a andar. Y entre más fácil entendamos eso, menos vamos a sufrir. Yo te invito, si Dios te da tu milagro, si Dios permite que seas mamá, es porque Él tiene un propósito para tu vida y para la vida de tu hijo o tu hija o hijos. Él sabe. Si Dios te permite ser mamá, haz de ese hijo un siervo de Dios, porque ese es nuestro rol como papás. Sí darles lo mejor de nosotros, sí darles una buena educación, sí darles una mejor vida, pero sobre todo que cuando tu hijo termine de estar en esta tierra, esté con Él. Y ese mismo debe de ser nuestro propósito. Que cuando nosotros dejemos esta tierra, si no puedes dejar hijos en esta tierra, que a lo mejor Dios te permita dejar otro legado aquí en la tierra,
pero que sea para gloria de Él. Solo espero que este video les traiga paz, les traiga consuelo, les traiga esperanza. No pierdan la fe en Él, porque si Dios te da o no te da un hijo, que tu fe no dependa de eso. Tu fe depende de quién es el Dios en el que crees. Él no es un genio que tú le frotas la lámpara y Él te cumple un deseo. Ese no es Dios. Dios es un Dios de propósitos. Y Él sabe por qué pasa cada cosa en nuestra vida, en el mundo, en el planeta entero. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Los invito a que se suscriban para que no se pierdan ningún episodio. Compartan para que sea de bendición para más personas y escriban aquí sus comentarios, sus anécdotas. Y bueno, el siguiente episodio se titula Cuando Dios cerró todas las puertas. No se lo pierdan. Esto es Crónicas de Altar, donde la intervención divina reescribe vidas.